Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Bueno, vinimos hoy con un tema bastante práctico. Sí, Así que no sé si, Guille, vos sabés, pero Santa Fe tiene una de las tarifas más caras de luz del país, sí, junto con algunas otras provincias, por así encima de es. la media. Por encima de la media nacional, desde hace mucho tiempo que se sostiene esta realidad y con un servicio que ha tenido algunas mejoras, ha habido algunas inversiones en infraestructura, pero que no termina siendo eh, al menos de la calidad por la que estamos pagando, ¿no? Quizá mucha gente se puede sentir identificada, el que no tiene problemas porque está en sectores en los que no suele haber problemas no se entera, pero hay mucha gente que sobre todo en esta época, cuando llegan los calores, tiene muchos problemas por el servicio, ¿no? Sí, por suerte desde que se mejoró la infraestructura en energía eléctrica, ya no sufrimos tantos cortes de luz como sufríamos antes. Tengamos en cuenta que el precio, la tarifa de la luz, tiene varios condicionantes, digamos. Cada Ujú. vez que aumenta, tiene que ver a veces por el tipo de cambio, porque hay contratos con las generadoras de energía eléctrica que son en dólares, tiene que ver con la aplicación con los precios mayoristas que cierra Camesa, Sí. por ejemplo. Que cierra Camesa a nivel nacional con las distintas generadoras. Tiene que ver también con el valor agregado de distribución, el costo del gas, porque nuestra matriz energética se basa en un gran porcentaje en el consumo Ujú. del gas. Y bueno, después otra cosa que modifica el valor que terminamos pagando los consumidores es la inscripción en el RACE, el subsidio de energía eléctrica que tiene la nación, donde vos podés ser de ingresos bajos, de ingresos medios, de ingresos altos, y ahí se te aplica un subsidio determinado. Después hay otras cuestiones que cuando profundicemos en la factura las vamos a ir viendo dónde están ubicadas para Sí. que la gente sepa, pero otra cosa que hay que mirar es, hay que tener en cuenta la estacionalidad, como vos decías. No es lo mismo una factura del periodo de mayo que del periodo de verano, más acá en Santa Fe. El tipo de usuario, también hay que tener en cuenta posibles errores, Sí. porque la EPE no pasa a veces todos los meses a relevar el medidor, sino que a veces hace un promedio estimado. Y eso también es un dato a tener en cuenta porque nosotros como consumidores tenemos que controlar que ese consumo que nos están poniendo en la factura Sí, se sea el que corresponde, tuvimos, claro. no, y se corresponda más o menos con los de los bimestres anteriores. Tomar en cuenta los últimos 6 bimestres para promediar y bueno, y ponerte un consumo estimado. Que bueno, ahí puede haber errores y en ese caso se va a la Defensoría del Pueblo, Defensoría del Consumidor y se hace el reclamo Claro. correspondiente. Después hay otro componente dentro de las facturas, que son los impuestos provinciales que nos cobran, Exacto. que también modifican. Bueno, en el país, en Argentina, hay un montón de diferencia por ahí entre lo que se paga en una provincia y lo que se paga en otra. Para que tengan una idea, una factura media en la provincia de Neuquén que paga 85.000 pesos de luz, en Santa Cruz paga 12.000. Obviamente hay cuestiones Sí. de geografía, de localización de las provincias que tienen distintos subsidios. Pero bueno, hay una diferencia de 6,6 veces Sí, sí, lo que es se un puede pagar montón. en una Es muy provincia. grande la diferencia, sí. Hay una dispersión, sí, importante, bueno, por las características que tiene nuestro país. Después, bueno, también hay otras características que en algunas provincias el servicio se presta por cooperativas, por empresas Exacto. públicas, por empresas privadas y eso también cambia junto también con los marcos regulatorios de cada provincia. No todos Sí, ponen las no es provincias lo los mismo. mismos Aquí en Santa Fe impuestos. tenemos una empresa provincial, obviamente que depende de un directorio que es designado por el gobierno de la provincia, básicamente, que es quien la maneja, ¿no? Claro, y los impuestos provinciales que tenemos en la factura no son los mismos que las del resto de las Sí. provincias. Y después tenemos que la categoría residencial, o sea, lo que consumimos en los hogares, nosotros cuando pagamos más o menos en todo el país el 58% del consumo y el otro 42% restante está financiado por los subsidios del Estado Nacional. Bueno, para empezar a revisar la factura, Sí. que la tengo acá para mostrarles. Bueno.
¿Cuánto te llegó, Meli, este mes? No, bueno, yo consumo, tengo una casa muy adaptada Está bien, al, está bien. al No, consumo. era un chiste, pero bueno, empiezan los meses en los que va a empezar a No, aumentar. igualmente estoy en dentro del realidad. promedio porque Sí, puse en Google el promedio más o menos de consumo de un hogar y está entre los 200 kilowatts y los 450, depende del sí, verano. Por ejemplo, yo en enero había consumido más de 600 kilowatts. claro, claro. Eso en temporada alta, digamos. Claro, y después en otro bimestre tengo 250. Ahí estamos. Estamos Vamos, bien. vamos cambiando. Bueno, ¿por dónde vamos entonces ahora? A entender los detalles de la factura, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la factura. Primero lo que hay que mirar es el encabezado. Recordemos que la factura se puede descargar por la página de la EPE en la oficina virtual con un usuario. Ahí pueden descargar todas las facturas. Y también en la página de la EPE pueden descargar el cuadro tarifario para Sí. poder ir cotejando. Claro, que de hecho en muchos domicilios ya no llega más la factura en papel. Se puede imprimir, obviamente, porque te la mandan por mail, pero se ha avanzado hacia la factura Digital. ¿no? Y también se puede pagar de manera digital. También. Y en la factura van a ver un número larguito, sería a la izquierda de la factura, que dice link pagos, pago mis cuentas. Con ese Claro. código también pueden entrar al home banking y pagarla de manera online. Bueno, lo que tienen que mirar es el encabezado que diga consumidor final, bueno, es una factura B. Después, si nos vamos para la izquierda, tenemos lo que es la tarifa. Donde dice tarifa, ahí Sí. tienen que controlar que diga 1A, C, que con el cuadro tarifario ese código quiere decir que te están cobrando una tarifa residencial. Claro. Y después dice N1, N2 o N3, que sería el subsidio que te están dando según tu inscripción en el RASE. Claro, claro. Esto para los hogares familiares. Obviamente hay una tarifa para, no sé, sectores comerciales, por ejemplo, Claro. tienen una tarifa diferencial. Hay dos cuadros tarifarios publicados. Uno es para residencial y el otro es para no residencial, que serían comercios, industrias, que tienen otras tarifas diferentes. Bueno, después que corroboramos eso, que nos estén cobrando la categoría que nosotros somos y que nos estén dando el subsidio que nosotros tenemos, vamos un poquito más abajo y vemos el tema del consumo. Entonces te muestra cuánto midió tu medidor anterior, actual, y cuál es la diferencia, sería el consumo de ese bimestre. Y después tenemos la evolución, donde ahí podemos comparar si más o menos no nos están cobrando algo exagerado. El periodo del consumo es otro tema que sigue. En el periodo del consumo, en general, a vos te están facturando. A mí me facturan, por ejemplo, la factura dice 30 de octubre y el periodo del consumo son 61 días, del 6 de agosto al 6 de octubre. Otra leyenda que sigue y que siempre hay que mirar con atención es que diga no registra deuda pendiente. Bien, eso es para que no haya facturas, digamos, que no se pagaron. Para que después no sufras un corte de luz o una intimación y que sea porque en realidad debes facturas, no te diste cuenta y ahí en general la EPE te lo está avisando. Bien. Entonces tenés que revisar qué diga eso. Y después dice a lo último en grande y en mayúscula factura con subsidio Estado Nacional. Sí. Bueno, ahora nos vamos a enfocar al desarrollo del cuerpo de la factura donde está el cálculo. Tienen una cuota del servicio, que es un monto fijo, que cobra la distribuidora, que sería la EPE. Después tenés el cobro por rango, por escala de kilowatt consumidos. Dice primero 150 kilowatts, que tienen un precio. Y lo que sigue, los kilowatts que siguen tienen otro precio. Son escalas que están en el cuadro tarifario y que tienen precios distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más consumís, más te cobran. Claro. Después tenés la ley 6.604 de la provincia de Santa Fe, donde te están cobrando por la electrificación rural. Son aquellas zonas que, que no tienen usuarios, entonces es un costo que se divide. Y después tenés la ley 7.797, que es el 6% del básico. Es una ley provincial que a mí me llama mucho la atención porque habría que profundizar, pero bueno, es un 6% que pagamos los consumidores, pero que en realidad la provincia de Santa Fe
lo hizo para obligar a la EPE a devolver un 6% de la recaudación base a los municipios y comunas donde presta servicio. Bien. Así que en definitiva esto yo lo resumo como que es un traslado de ese impuesto que hace la EPE a los consumidores finales. Exacto, por lo que de alguna manera coparticipa después la provincia a los municipios y comunas, como decía. Sí, yo desde mi opinión creería que la EPE debería pagarlo la empresa, digamos, no trasladar el costo a los consumidores, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido. No tiene sentido, no tiene sentido, es una colaboración de cada ciudadano con su municipio, en definitiva, y no es que la EPE esté cumpliendo con lo que supongo debe estar establecido en una ley de coparticipación provincial, ¿no? Sí, aparte es un 6%, y en todo caso, si lo vamos a pagar los consumidores, debería derogarse y listo. Sí. Y después tenemos la ley 12.692, que es energías renovables, que se sancionó en el 2006, y el objetivo era incentivar la producción de energías limpias. Y bueno, se atribuyó ese dinero para generar un fondo con ese objetivo. Bueno, eso es en cuanto a la revisión de la factura, para que lo tengan en cuenta que no tengan cobros en exceso. El cuadro tarifario está publicado, también lo pueden revisar. El precio de la energía eléctrica tiene 3 etapas de producción. Tiene las generadoras, las transportistas y después tenemos las distribuidoras. Con esos 3 costos se forma el precio que nosotros terminamos pagando. ¿Qué pasó con la estructura del mercado eléctrico? Bien. Nosotros desde el 2004 al 2015 el Estado argentino trabajó mucho en el mercado eléctrico e incrementó la infraestructura. ¿Qué era lo que pasaba? Había una crisis energética en el 2004. Claro. ¿Por qué? Porque se empezaba a incentivar mucho la creación de industrias, de producción industrial y también el consumo de electrodomésticos en los hogares. Claro. Y el consumo eléctrico superaba la generación de energía de ese momento. Y Argentina tiene la posibilidad de comprar energía al exterior, importar, pero es una canasta energética dolarizada, perjudicaba mucho las reservas del Banco Central. Sí. Entonces, ¿qué se hizo? Primero se amplió las funciones de CAMESA. Formado 20% por generadoras, 20% por transportistas, 20% por distribuidoras y 20 grandes usuarios y 20 le corresponde a la Secretaría de Energía. De la renta, el Estado argentino acordó políticamente en ese momento con las generadoras para depositarlos en un fideicomiso entre a 8 y 10 años, con el objetivo de que ese fideicomiso se use para hacer infraestructura en el mercado eléctrico, o sea, crear hidroeléctricas, crear termoeléctricas. Y después las empresas recibían el capital más los intereses, transcurrido ese tiempo, y la infraestructura quedaba para las empresas. Claro. O sea, era más que conveniente para las empresas, pero también era más que conveniente para generar esa infraestructura que Argentina necesitaba para cubrir el exceso de demanda que tenía producto del crecimiento económico que estábamos teniendo en ese momento. Y después también el subsidio de la energía eléctrica, que fue una política de Estado también. A través de ese mecanismo tan simple, pero tan original, se creó Atucha 2, la central termoeléctrica a carbón de Río Turbio, la central termoeléctrica Manuel Belgrano, la de Timbúes, la de Ensenada Barragán, la de José de San Martín, la Vuelta de Obligado y en el 2014 una que tuvimos muy cerquita y que prácticamente la vimos nacer, la central termoeléctrica Brigadier López. Que está en el Parque Industrial de Sauce Viejo. La central termoeléctrica Brigadier López lamentablemente fue privatizada en el gobierno de Macri. ¿Qué pasa ahora con Milei? Sí. Un tema, porque Milei quiere volver para atrás todo esto como desregulando el mercado eléctrico. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros que se desregule el mercado eléctrico? Privatizando la nucleoeléctrica argentina. La empresa sería que opera las centrales de Atucha 1, Atucha 2, Embalse. Y también esto generaría la paralización del CAREM, el reactor modular pequeño diseñado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, único prototipo de construcción en América Latina, y el abandono de la construcción de la 4ª central nuclear con financiamiento chino, y además, obviamente, un alineamiento abierto con la agenda nuclear de Estados Unidos.
Esto, bueno, claramente beneficia a un sector que está haciendo lobby con estas privatizaciones, seguramente en el Congreso de la Nación y demás, y que es un atraso y que interrumpe el proceso de autonomía energética que se venía dando en nuestro país. Se hace a través del decreto 450-2025 y significa que CAMESA no va a ser más la compradora mayorista, sino que cada distribuidora va a tener que contratar individualmente los precios que pueda. ¿Qué pasa? El rol de CAMESA era clave porque tenía un poder de fuego, concentraba la compra mayorista y podía negociar contratos que de manera individual las distribuidoras no van a poder hacerlo. A todo esto el mercado eléctrico está muy concentrado. También del 2015 al 2018 la luz nos aumentó 1.700%. En este momento se escuchaba mucho, Guille, que decíamos, no, pero estamos pagando una factura irrisoria. Sí, Nosotros sí, tenemos sí, que sí, pagar sí. más. En otros países se paga más. Gente, o sea, cada vez que pagamos un tarifazo, las generadoras son empresas, no son el Estado. O sea, son empresas privadas que tienen intereses y que no van a invertir en infraestructura eléctrica o a mejorar el servicio. Son empresas que se ponen la plata en sus bolsillos y se la llevan. Lo que el Estado tiene que hacer siempre es tutorear, regular, tiene que tratar de conseguir negociar mejores precios para la gente. O sea, el rol del Estado es esencial. No puede privatizar el sistema energético. Eso tenemos que tenerlo en claro. Entonces, el retiro del Estado en este tema es porque se están dejando negocios para la gente que está atrás con estas intenciones.